Hola, muy buenas noches amigos de Somos Chivas, la verdad oficial. Pues estamos aquí transmitiendo este 16 de septiembre del 2024, después de la conmemoración del festejo del 214 aniversario de nuestra independencia. Pues estamos aquí un poquito desveladones, pero listos para platicar con ustedes los acontecimientos más relevantes del equipo más popular de este país, que es las Chivas Rayadas del Guadalajara, porque no puede esperar el análisis y la revisión de lo acontecido este fin de semana. Antes de iniciar, les invitamos a que le den like, que se suscriban al canal, que nos compartan en sus redes sociales. Es gratuito todo esto, así que nos apoyarían mucho con su dedito ahí dándole like precisamente al video. Y para entrar rápidamente en materia, les quiero comentar, bueno, primero agradecerle como siempre a Juan Carvajal su permanencia aquí con el canal, siempre apoyándonos con su like, con toda su participación. Y vamos a platicar el día de hoy principalmente tres temas. Uno que tiene que ver con el asunto de las derrotas que obtuvo en este caso el primer equipo, luego la sub-19 y la sub-23 que aunque empataron en el tiempo ordinario, perdieron en la tanda de penales, como ustedes saben, esto se lleva a cabo en estas categorías. Posteriormente analizaremos la goleada que le propina el América al equipo femenil de 7 goles contra 0, la conferencia de prensa también en donde se presentaron ahí Blanca Félix y Alicia Cervantes. Y finalmente platicaremos del próximo juego de las Chivas ante León el próximo miércoles. Así que vamos a entrar rápidamente en materia. Y yo lo que quiero primero comentarles es que en este canal, recientemente el día viernes, hicimos un análisis de las entrevistas que le hicieron a los jugadores, a 5 de ellos, algunos en el canal de Chivas, en el canal oficial, otros en el canal de Luis García y una más de Villavilla. Bueno, en total fueron 6 porque no había sumado yo la de Carlos. Y lo que comentábamos era con un análisis de estas entrevistas que se nota la madurez que están adquiriendo los jugadores tanto en el plano futbolístico como en el plano cognitivo. En ese mismo video apunté que desde mi perspectiva, también con base en lo que hemos comentado con Mercedes, mi compañera Mercedes aquí, pues la mejor opción en este momento que teníamos como entrenador, pues es obviamente Gago, y argumentamos el por qué, e incluso con la entrevista que le hace Luis García a Gago, pues obviamente todavía se fortalece más esta visión respecto a él. Obviamente que ante los resultados de que América nos vence 1 gol por 0, con un equipo americanista diezmado, mermado por las lesiones y el mal momento futbolístico, nos llevaría a la reflexión de si lo comentado aquí tenía fundamento o no, porque no necesariamente se dio el resultado. Y primera instancia quiero comentar al respecto, de manera general en la parte institucional, de los 3 equipos, que es el de Primera División, el sub-19 y el sub-23. ¿Qué pasa cuando institucionalmente los objetivos no se logran en estos 3 partidos? Pues obviamente se simbra un poco la situación, aunque no se perdieron en los de la sub-19 y 23, sí se pierden en penales, se simbra en la institución el saber si estamos haciendo las cosas bien o no. Y es muy doloroso, después de haber el día sábado teniendo estos resultados, ir al día domingo con lo que pasa con el femenil. Sí, claro, es muy doloroso. La situación es de que aquí tenemos que analizar si el proceso que está llevando Chivas, que en este momento está ubicado en la 7ª posición, en esta temporada, independientemente de este partido que es doloroso por ser el máximo rival y es un clásico, nos debe, el análisis lo debemos de hacer sí institucionalmente respecto a estas derrotas, pero también en función de lo que es el torneo y más en un torneo donde se están jugando jornadas dobles y de una semana a otra pueden cambiar las cosas, en donde no hay ni siquiera el tiempo para dolerse, para llorar, para molestarse, porque inmediatamente ya el día miércoles tenemos el juego contra el equipo de la. Entonces, he leído y he escuchado a muchos chivas hermanos y chivas hermanas muy molestos, justificado por la derrota. También he leído y escuchado
no muchos, pero sí a una parte de los Chivas hermanos, Chivas hermanas, que hablan obviamente de que, pues lo mismo de siempre, que Amauri vende el equipo, que Gago ya se vaya. Y me parece que son planteamientos, primero, fuera de contexto, porque estamos a mitad de la temporada y eso no va a ocurrir. Y en segunda instancia, de lo que aquí comentamos es que los proyectos de largo aliento son los que más rinden, pero parece que tener mucha paciencia incluso ante este tipo de derrotas. ¿Qué sucedió el juego de la América contra Chivas? Desde mi muy modesto punto de vista, es que Chivas estaba jugando bien, no aprovecha las primeras dos oportunidades de gol, una por parte de Mozo y un enfrentamiento mano a mano de la Hormiga, y lo hemos dicho aquí de manera reiterada, las opciones de gol dentro de un contexto de un partido, si no se aprovechan, posteriormente se complican, y eso fue lo que sucedió. Y además, también comentamos la semana anterior que el hecho de que se hayan anotado 5 goles en un partido no significa que el equipo de manera reiterativa lo iba a hacer en todos los partidos, porque no son ni el mismo rival ni las mismas circunstancias. Entonces, de repente pensamos de que ya estaba resuelto el asunto de tener un equipo goleador y pues más que nada nos dimos cuenta que es una mentira, es una falacia el haber intentado afirmar esa situación. Entonces, muy importante considerar esta situación y ahora tenemos nosotros que desmenuzar que en la parte defensiva, nuevamente el Pollo Briseño y en este caso el Chiquete, ante una jugada pues que parecía de ser de trámite, pierden la marca, viene un remate de Henry Martin, por cierto, bastante bueno, no entra el balón en primera instancia, pega en el poste y para mala suerte de nosotros le queda el balón a disposición del jugador de la América después de un intento fallido, en este caso de un jugador de Chivas, de Pavel Pérez, de no acertar en el despeje, que pues obviamente era complicado, pero que de haberla desviado, pues no se hubiera acontecido esta anotación. Única llegada que tuvo el equipo del América en el primer tiempo, la verdad, esa es una realidad, pero certeros. Así como Chivas fue certero con el equipo de Juárez en 4 llegadas, 4 goles. Ahora, el hecho de haber jugado mejor que el América cualitativamente, pero volver a las andadas con la falta de gol, pues nos pone en la condición, después de empatar con un equipo de la envergadura como el de Tigres, pero ahora perder con el América, de analizar lo que siempre hemos dicho aquí. Es decir, el equipo, ¿para qué nos alcanza? Nos alcanza para competir contra estos equipos, sí, compites, pero a la hora de la balanza, a lo mejor se inclina en ellos un 60-40 o un 65-35, con la probabilidad de nosotros menor de ganar esos partidos. Y así lo vamos a ir viendo con el transcurso de los partidos que nos queda, por ejemplo, con Cruz Azul, con Monterrey, que son equipos que necesariamente los tenemos que ver por encima de nosotros por lo que es su costo en cuanto a jugadores, en cuanto a franquicia, pero dentro de lo que es el análisis que hicimos el pasado viernes de estas conferencias de prensa, de la propia, perdón, de estas entrevistas y de la propia conferencia de prensa que da Gago, que fue muy criticado en los medios de comunicación porque dicen que no tiene autocrítica. Yo creo que no es un asunto de que no tenga autocrítica, es un asunto de que él tiene una percepción basada en principios básicos de lo que es la psicología del deporte, en donde ahí se habla de rendimiento y el rendimiento te debe de dar los resultados, pero no necesariamente el hecho de que tú mejores tu rendimiento te va a hacer que tengas los resultados. ¿Por qué? Porque tú puedes avanzar en tu rendimiento deportivo, pero el contexto de los partidos o de una competencia, o por ejemplo en tiro con arco, tú puedes mejorar tu puntaje, pero ya en la propia competencia, a lo mejor el viento, exclusivamente cuando tú haces el disparo de tu flecha, a lo mejor en ese momento la ráfaga del viento impide que logres el objetivo, a pesar de haber tenido una secuencia en los entrenamientos
de mejora sustantiva de tu tiro y obviamente la precisión en la diana. Es un ejemplo que lo pongo y lo extrapolo de este tipo de competición que es de precisión a un asunto que todavía es más complejo como la del fútbol, en donde ahí, lo hemos dicho por ejemplo en el caso del Pollo Briseño, es un jugador que le echa muchas ganas, que se ha preparado ahora como técnico, que lee bien los partidos, pero que ante circunstancias de encuentros en específico, el error que comete él y el Chiquete, me refiero al Pollo por la experiencia, por los años en la primera división, por haber sido seleccionado nacional y campeón del mundo juvenil, y con todo este bagaje, incluso de haber jugado en el extranjero, estos errores ya no deberían de existir. Y resulta que el Pollo permanentemente, ante los juegos importantes, siempre hay estos errores. No hay partido donde no exista alguna falla del Pollo o una exhibición inadecuada del Pollo, como aquel madrazo que le mete a Giovanni Dos Santos. Y es ahí donde uno se pregunta si no ha aprendido de todas estas fallas y hasta qué momento va a mejorar su rendimiento para tener el mejor resultado. Ese es el gran asunto que se tiene que atender. Y precisamente la conferencia de prensa de Gago, si ustedes la ven primero, bueno, duró 5 minutos, fueron como 5 preguntas, pero insistimos, las preguntas que le hacen a Gago, pues ya las responde él de una manera tan automática, porque son las mismas que siempre le realiza. Y obviamente pues, se la ponen de apechito. Sí, creo que Gago ya está harto de las preguntas que le hacen, no responde de la manera correcta, me parece, ahora menos que en otras ocasiones, pero no se visualiza de parte del periodismo esto que estamos platicando, porque le podrían cambiar las preguntas a Gago, pues metiéndose a su lógica de pensamiento, a su forma de ver el fútbol, en donde se le pueda decir, bueno, ok, si este es un proyecto de largo aliento, ¿en qué momento? Y bueno, en el caso de Gago, que jugó en el Real Madrid, jugar contra su máximo rival como es Barcelona y perder cuántos partidos de esos clásicos, ¿en qué momento entonces se va a reconocer si somos tan incompetentes que no podemos ganarle institucionalmente, porque no solamente es el equipo de primera división, sino los otros que estamos comentando, al más acérrimo rival? Eso es muy importante que se le preguntara desde otra perspectiva y salirse de las preguntas ordinarias. Pero bueno, eso no lo hace la prensa deportiva que cubre a Chivas, y Gago lo que hace, y está sustentado lo que él dice, comenta, porque a él no le importa el asunto si América tenía varios jugadores lesionados. A él le importa lo que enfrentó como equipo, y en el enfrentamiento cualitativamente Chivas sí fue mejor que en América. Cualitativamente Chivas tuvo mejores condiciones en lapsos muy grandes de juego, pero el resultado no se dio. Y entonces él lo que dice es, argumentando con ello, bueno, está mejorando el equipo y el equipo está mejorando para la temporada, porque los equipos no se preparan para un clásico, no se preparan para un juego, los equipos se preparan para finalmente lograr los objetivos de la temporada, que en este caso es meterte a la liguilla de manera directa y lograr el campeonato. Entonces, desde ahí es como responde Gago en la conferencia de prensa del juego. Pero si ustedes ven la entrevista que le hace Luis García con Gago, su forma de pensar es esa, es decir, no es un actor que llega a la conferencia de prensa y dice las cosas de una manera distinta a como piensa futbolísticamente. Vean la entrevista que le hace Luis García y se van a percatar que esa es la manera como deportivamente ve las cosas Gago. Y en una de las preguntas del pasado sábado, finaliza diciendo, eh, cada vez que juegas mejor, tienes más oportunidad de ganar. Y eso es cierto, esa es la realidad de cualquier deporte. Entonces, si nosotros checamos lo que dice Gago, si nosotros checamos lo que dicen los jugadores respecto a los entrenamientos con Gago, se está yendo por la ruta correcta. Obviamente, es muy dolorosa esta derrota con el América. Y la pregunta
que me podrían hacer es, bueno, pero entonces, ¿cuál sería el pronóstico del resto de la temporada? Pues el resto de la temporada vamos a competir y va a depender mucho de la fase ofensiva, de que podamos nosotros anotar los goles en el momento preciso para que cambie la circunstancia a favor nuestro y entonces el equipo, cuando se dedique a defender, lo haga de manera eficiente, como ya se demostró la temporada pasada, que se pueden lograr 6, 7, 8 partidos colgando el cero. Es así como el equipo se ve. Vimos, por ejemplo, la jugada que el Guti le pone a la Hormiga González en una pelota filtrada. Vemos a Fernando Beltrán pidiendo la pelota, tratando de ser trascendente, buscando el vulnerar a la parte defensiva. Pavel Pérez ahora no me gustó tanto, pero a mí particularmente me gusta más que Caldwell, pero bueno, las situaciones de que dicen que se extrañó a Caldwell, yo digo que no, pero bueno, Pavel no pudo trascender tanto, entendiendo que viene también recuperándose de una lesión. La Hormiga, pues estuvo en condición de gol, de modo, así sucede, es un chavo que tendrá que ir aprendiendo de cómo definir en primera división, digo, porque ya en las divisiones de ascenso lo ha podido resolver.